Queridos hermanos y hermanas, en este espacio del programa dedicado a conversar temas teológicos y a dialogar con hermanos que están servando la palabra del Señor, hoy vamos a hablar de un tema que se llama la iglesia local. ¿Qué entendemos por iglesia local? Definimos y sabemos que es el templo o la iglesia que se encuentra en un lugar determinado, en un lugar geográfico, ubicado localmente. Pero antes de esto, ¿qué deberíamos entender que es la iglesia? Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia no es propiamente algo donde materialmente nos reunimos. Recordemos que la palabra del Señor nos está diciendo, ¿no?, que la iglesia es principalmente el cuerpo de Cristo, donde todos los creyentes somos miembros de ese cuerpo único. Todos los que creemos en Cristo. Esto se llama iglesia, ¿no? Y recordemos también que Pablo nos está escribiendo constantemente sobre lo que se puede entender iglesia y nos dice en 1 Corintios capítulo 12 que asemeja la iglesia, ¿no?, a los miembros de un cuerpo humano, ¿no? Y nos dice claramente, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Nos está comparando a la iglesia con el cuerpo humano. Y nos dice que cada miembro del cuerpo tiene una función diferente y ningún miembro puede funcionar por su propia cuenta ni por sí solo. La contribución de cada miembro es importante. Un cuerpo que funciona correctamente opera como una unidad. Esto es lo que debiera ser una iglesia. Una iglesia debe ser pues una unidad, una parte del cuerpo de Cristo, y todos aquellos que se reúnen deben ser una sola unidad para trabajar a la honra y gloria del Señor, ¿no? De manera tal, ¿no?, que diremos que en la iglesia se están reuniendo, ¿no? Están reuniendo hermanos y hermanas que han aceptado a nuestro Señor como su único Salvador. Pero ¿cómo nace la iglesia? Recordemos que la iglesia está naciendo en Pentecostés, ¿no? El libro de los Hechos nos está contando constantemente cómo nace la primera iglesia. Y el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, ¿no?, el capítulo 1, el 2, nos está diciendo que la primera iglesia que se ha formado estaba en la iglesia de Jerusalén. Una iglesia que nace en el día de Pentecostés. Y recordemos que en ese día el discurso de Pedro convierte más de 3,000 personas, y esto hace que la iglesia vaya naciendo. Pero la iglesia de Jerusalén no tenía propiamente un lugar donde reunirse, sino la iglesia de Jerusalén empieza a formar comunidades, y los primeros cristianos se reunían en las casas de unos o la casa de otros, pero siempre en alguna casa, porque no tenían un templo, no habían construido templos. A estos recordemos que nuestro Señor Jesucristo no nos dio ninguna doctrina ni nos dio una religión. Nos dio el Evangelio. Nos dio un evangelio, las buenas nuevas para la salvación y para que gocemos del reino de Dios. Pero veremos qué nos dice sobre esas primeras comunidades, sobre esas primeras iglesias, la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, ¿no?, versículos 41 al 45. ¿No? Y dice así la palabra del Señor. Así que a los que recibieron su palabra, después del discurso de Pedro, que predica Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. En esta parte nos está destacando la palabra que nace después del discurso Pedro, una iglesia más apostólica, organizada por los apóstoles en Jerusalén, y forman comunidades. Todos, dice, vendían, o todos los que participaban, los que tenían algo o que habían creído, estaban juntos, dice, ¿no? Y tenían en común todas las cosas. Y aquellos que tenían vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos. O sea, los bienes dejaban en manos de los apóstoles e inicialmente los apóstoles repartían a cada uno conforme a sus necesidades. Pero aquí nos dice que ellos compartían el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena. Y es así, queridos hermanos, que van haciendo las primeras iglesias, y como la persecución a los creyentes vino después por parte de los judíos primeramente y después de los romanos, muchos de los hermanos tuvieron que emigrar, tuvieron que escapar, fueron esparcidos por ciudades y naciones diferentes. Pero ellos donde iban predicaban el evangelio. Recordemos que Pablo fue uno de los apóstoles que tuvo más viajes misioneros, y los hechos nos describen más los viajes de Pablo que los viajes de otros apóstoles. Y así Pablo también con otros hermanos esparcieron la palabra del Señor, tanto que esparcieron hasta que vencieron a un imperio, como fue el imperio romano, que gobernaba con la espada, lo vencieron, ¿no? Pero la palabra nos dice que cuando varias personas en una ciudad eran salvas, se convertían en la iglesia en esa ciudad. Así la Biblia nos habla de la iglesia en Antioquía, la iglesia en Corinto y la iglesia en Éfeso. Primeras comunidades que se van haciendo iglesia, pero la iglesia siempre tenía a Cristo como la cabeza de cada iglesia, y los creyentes formaban su cuerpo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla un poco sobre lo que podría ser la iglesia, en Mateo 18:20 nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Congregados 2 o 3 en mi nombre. Mateo 18:20. De manera tal, hermanos, que también aquellos que se reúnan en alguna casa, en algún hogar, ¿no? Sean 2 o más, ¿no? Están siendo parte del cuerpo de Cristo, están siendo parte de una iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que Él estará en medio de ellos. Pero siempre recordamos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Pero cuando volvemos a lo que es la iglesia local, ¿no? Diríamos que la prioridad más importante de la iglesia local es edificar, es decir, enseñar, capacitar y fortalecer, ¿no? Es decir, durante lo que puede formarse una iglesia local, todas las actuaciones en la iglesia local, sea prédica, sean estudios bíblicos, sean reuniones, sea alabanza, sean oración, ¿no? Todo tiene que formar a aquellos que son cristianos. Debe discipular, debe enseñar para que se pueda conducir a aquellos que se han congregado y se han reconocido como cristianos, conducirlos en el camino de la santificación y conducirlos hacia la salvación. Y si esta tarea no es cumplida, porque hermanos y hermanas, cada uno de nosotros debería analizar si nuestra iglesia local cumple esa función, ¿no? Primero habría que preguntarse si la iglesia local tiene bastante bien organizada, no digamos perfecta porque no hay perfección, bastante bien organizada los estudios bíblicos. Si estudio bíblico se dan a los niños, a los jóvenes, ¿no? A los adultos, a los de la tercera edad, es decir, a todos a animar a estudiar la palabra del Señor. Porque la distinción de una iglesia cristiana
y en particular una iglesia que se considera heredera de la teología wesleyana, es decir, principalmente hablamos de nuestra iglesia metodista, ¿no? Tiene que ser esa porque la mayor autoridad que conocemos es la palabra del Señor, es la Escritura, ¿no? La Biblia es el papel céntrico que juega la Biblia en las actividades de una iglesia, ¿no? Y esta palabra, estas lecturas que han sido moldeadas en la tradición wesleyana por la tradición, la razón y la experiencia. Es decir, el cuadrilátero wesleyano que nos habla en la teología wesleyana, que es las escrituras, la tradición, la razón y la experiencia. Esto tal vez debiera distinguirnos de las demás iglesias cristianas porque la autoridad máxima es la Biblia. Esto es lo que debe cada uno analizar en su iglesia local, si realmente la escritura está siendo la primera autoridad. Porque en los tiempos de hoy, en este siglo XXI, vemos que, no diremos todas las iglesias, pero la gran mayoría de las iglesias buscan estatutos y reglamentos. Y si nosotros solamente nos basamos en la iglesia y nos basamos en el Evangelio, porque nuestro Señor Jesucristo no ha hecho religión, no ha dado doctrina, solamente nos ha dado un Evangelio, no necesitaríamos de estatutos y reglamentos, nos sujetaríamos a eso. Y además, fuera de analizar lo que está haciendo la iglesia local estamos viendo, hermanos, deberíamos evaluar cuál es la misión que está cumpliendo en un barrio o en algún lugar donde se encuentra una iglesia local o un templo. ¿Los vecinos alrededor de una iglesia local conocen que existe una iglesia? La iglesia participa en las actividades del barrio, comunales. La iglesia evangeliza el barrio. La iglesia invita a los del barrio, a los vecinos del barrio. Y pregúntese, hermano y hermana, si en su iglesia hay miembros del barrio. Ahí nos vamos a ver que realmente la iglesia ha evangelizado y cumplido su función. Porque no es solo evangelizar dentro de lo que es un templo, sino principalmente la iglesia debiera ir hacia la misión del mundo y evangelizar en el mundo. Esa es la función fundamental, ¿no?, de la actividad de una iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, debiéramos hablar, ¿no?, de los sacramentos. Sabemos que según nuestra tradición, en la iglesia también otro papel central son los sacramentos que administra la iglesia. Y que reconocemos a los principales sacramentos dados por nuestro Señor Jesucristo, que son el bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor, ¿no? Estos son componentes vitales dentro de una teología wesleyana, ¿no? Recordemos, hermanos, que esos sacramentos que deben darse en una iglesia local, ¿no?, debe ser una constante. En cada culto debiera haber una administración de la Santa Cena, ¿no? Y los miembros o los creyentes debiéramos asistir regularmente y participar regularmente a la Santa Cena, ¿no? Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado este símbolo de la Santa Cena, ¿no?, como símbolo del nuevo pacto que Él ha hecho cuando Él derrama la sangre, ¿no?, derrama su sangre en la cruz para la salvación de nuestros pecados. Y esto es lo que el Señor nos ordena hacer la Santa Cena en memoria suya. Entonces, preguntémonos también si nuestras iglesias locales regularmente celebran la Santa Cena. Si es así, estamos cumpliendo un principio, ¿no? Primero, señalado por nuestro Señor Jesucristo, y segundo, señalado en la herencia de la teología wesleyana. Y si no es así, entonces no somos del todo
una iglesia. Pero, ¿qué más podría ser una iglesia? Una iglesia local, ¿cuál más sería? ¿Cómo se debería distinguir? ¿No? Y debería distinguirse, ¿no?, una iglesia local en la misión que cumple, hemos dicho, y es decir, el servicio que da, ¿no? Y además de la visión que pueda tener, ¿no? Porque fundamentalmente la iglesia no se hace solamente para que uno se reúna los domingos, ¿no?, y olvidarnos después. Y aquí la responsabilidad siempre va a estar en los pastores, cumplir esa misión, ¿no?, de asistir al necesitado, ¿no?, de evangelizar su barrio, ¿no?, y de asistir constantemente a aquel marginado, discriminado que esté dentro de su área o fuera de su área, pero siempre estar en esa misión. Esto nos hace una distinción. Y fundamentalmente también la iglesia debiera mostrar algo que nuestro Señor Jesucristo nos dice constantemente: amaos los unos a los otros. En esto reconocerá el mundo que son mis discípulos, dice nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, desafortunadamente, por el celo, diríamos nosotros, del poder eclesial, el celo y hasta a veces la envidia, ¿no?, hace que las iglesias estén fraccionadas, ¿no? Entonces, de nada vale predicar, como decía nuestro hermano Wesley, ¿no?, que un testimonio valía más que 100 sermones. Y este testimonio deben darlos los líderes y principalmente, y deben darlos los pastores. Ese testimonio de tolerancia, de aceptación y sobre todo de sembrar el amor para que exista una unión entre todos. Porque nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: amaos los unos a los otros. Nos está diciendo amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está basado fundamentalmente en el amor a Dios y el amor al prójimo. De esta manera es la única forma como nos podemos nosotros distinguir. Otro de los aspectos es que hacemos en nuestras iglesias de la herencia wesleyana está en una adoración corporativa, es decir, una adoración de congregación, el canto, la alabanza, ¿no?, la predicación. Recordemos que los primeros wesleyanos, nuestro hermano Carlos Wesley, cuando componía sus himnos, estaba cantando su teología, ¿no? Y hay muchos himnos que podemos recordar, pero principalmente cuando cantamos Firmes y Adelantes o cantamos el Gloria Aleluya, estamos diciendo que nosotros perseveraremos en la palabra del Señor, ¿no? Y en la iglesia local, una de las funciones en cada culto, la parte central, es la predicación, ¿no? Es decir, comunicar siempre las buenas nuevas, pero no es comunicar unas buenas nuevas, ¿no?, muertas, diría yo, perdón, con respeto a todos hermanos, o tal vez estamos exagerando desde este programa, pero un sermón, una prédica, tiene que ser una prédica contextualizada, de conformidad al contexto que estamos viviendo hoy, de conformidad a los problemas que están naciendo hoy o que tiene el mundo, que tiene nuestra iglesia, porque nuestras iglesias se van vaciando, no solamente la iglesia protestante, también la iglesia católica. La mayoría de las iglesias vemos que se van vaciando, y en el mundo entero el cristianismo no está creciendo, más bien está decreciendo, y lo que está creciendo son otras religiones orientales o está creciendo la religión musulmana. ¿Por qué? Porque en todo lo que hace una iglesia local no responde, o sea, la prédica, la alabanza, no responde a las necesidades del mundo de hoy, ¿no? Es muy raro escuchar una prédica que nos hable de la crisis medioambiental, ¿no? Muy raro escuchar que nos hable de la crisis migratoria, que nos hable de este fenómeno que está realmente acabando el mundo,
que es la tecnología. Si bien la tecnología nos sirve para vivir mejor, ¿no? Pero también a la vez nos aparta de lo que pueda ser el camino al Señor. El ejemplo más claro son los celulares, los iPhone, ¿no? Todo el mundo tiene un nuevo Dios, un celular o un iPhone. No se puede concebir la vida hoy en día sin un iPhone, sin un celular. Y nos comunicamos tal vez en milésimas de segundo y dentro de poco en millonésimas de segundo nos vamos a comunicar con todo el mundo. Pero sin embargo, los hermanos no se comunican dentro de la misma iglesia. O no se conocen totalmente, o no se visitan. Las familias no se hablan, todo el mundo está en el celular. ¿No? Es triste ver ahí que todo el mundo está absorbido. El nuevo Dios es un celular, un iPhone. ¿Cómo podremos responder a este nuevo fenómeno? Entonces, ahí juega un papel muy importante la actividad que hace una iglesia local. Y si hablamos de toda la iglesia en general, deberíamos también cuestionar la voz profética que no se levanta. Muy pocas iglesias levantan la voz profética en este mundo, ¿no? Tenemos un problema tan grande actualmente en nuestro país que son los feminicidios. Tanta violencia, ¿no? Tanto cinismo. Y vemos con pena que la ley y los administradores de justicia no le tienen temor a Dios, ¿no? No cumplen su función. Pero también se dice que no solamente con jueces, fiscales y policías vamos a romper el feminismo, sino con educación, cierto, evidente. Pero la iglesia juega pues un papel muy importante en sembrar valores, ¿no? Valores cristianos, valores éticos, en todo lo que es, ¿no? Sus instituciones, sus organizaciones, porque es pues responsabilidad de la misma iglesia y de levantar una voz profética. Y vemos con pena que a veces las iglesias, algunas, no decimos todas, se politizan. Entonces, cuando están politizadas, ya no es el evangelio. Ya se reúnen en un ecumenismo solamente para defender posiciones políticas, pero ya no para sembrar el evangelio. Esto es lo que tenemos que cuestionarnos. Y así como hay estos problemas, también hay el problema de la educación, ¿no? El problema de la salud. Todos estamos afectados por el problema de la salud. No hay hospitales. Hay que peregrinar como almas en pena de un centro médico a otro centro médico, buscar fichas, y nos dicen constantemente los políticos que tenemos salud, que hay hospitales, clínicas, médicos, pero la realidad es otra. Basta ir a hospitales públicos e inclusive a las cajas, ¿no? privadas, no hay abastecimiento, no hay. Entonces no hay salud. ¿Dónde está entonces la iglesia que también debe defender? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, enseñaba a través de los milagros, dando salud, daba salud, ¿no? Y entonces resulta que el Evangelio también nos dice, ¿no? que debemos nosotros estar al lado de los necesitados, sin excluir a aquellos que no lo son, porque todos son hijos de Dios, todos son hijos del Señor, ¿no? Y si hablamos de lo que es en una iglesia local, también se lleva una liturgia, ¿no? Y esa es una característica de las iglesias de herencia wesleyana. Hay una liturgia que se lleva, ¿no? Y resulta que a veces la liturgia no hay una liturgia propia, diríamos nosotros, una liturgia propia de la iglesia, que a veces usamos liturgias de otras iglesias, ¿no? Pero a veces la liturgia no responde pues a lo que estamos viviendo, y entonces ahí tenemos que comprender que la liturgia es pues un medio para saber, una guía para saber, pero no necesariamente una obligación de cumplirla, ¿no? Porque las necesidades de cada iglesia local son muy diferentes. Y cada iglesia local tiene sus propios problemas, ¿no? Desde que la iglesia ha nacido, las comunidades han tenido problemas. Los problemas siempre han sido en torno a intereses, ¿no? Una vez económicos, otra vez políticos, otra vez de poder,
¿no? Ahí tenemos que las primeras comunidades, cuando estaban los apóstoles, ¿no?, administrando la iglesia, ¿no? Recordemos que los que no eran judíos, ¿no?, los gentiles, les reclaman y les dicen que en esas primeras comunidades ellos favorecían más a los judíos que a los gentiles. Y les reclaman por esa diferencia que se hacía. Probablemente ha debido existir, o probablemente no lo sabemos si existía diferencia. Pero entonces cuando nacen los diáconos, los apóstoles se reúnen y dicen, debemos nombrar administradores, nosotros debemos seguir predicando. Entonces le proponen a las comunidades elegir hermanos, ¿no?, para que puedan administrar los recursos, y entonces ahí nacen los diáconos que ayudaban a los apóstoles a administrar la iglesia. Y cuando hablamos de la administración de la iglesia, pensamos nosotros que no pocos se quejan de la administración de la iglesia. Si veremos, hay un solo aspecto que desde este programa no queremos ser negativos, hermanos, pero creemos que si una iglesia es profundamente cristiana y heredera de la teología wesleyana, debía dedicar pues sus recursos a mantener la misión, dedicar sus recursos a la evangelización. La palabra nos dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí están tus intereses, ¿no? Y entonces, un simple hecho, ¿no? ¿Cuántas Biblias se distribuyen en nuestras iglesias? Pregúntese, hermanos, si la iglesia le hace llegar a su iglesia local Biblias completas, Biblias de estudio. Hay iglesias locales que no tienen Biblias. Hay iglesias locales que no tienen himnarios, porque no todas tienen recursos para comprarles. O no en todas los hermanos disponen también para comprar Biblia. Y resulta que lo primero que tenemos que hacer es el estudio bíblico. Entonces las Biblias deben existir y no esperar de que nos regalen, sino comprar como iglesia. Pero destinamos recursos para otros aspectos que nada tienen que ver con lo que es sembrar la palabra del Señor, ¿no? Ahora, evidentemente, cuando los hermanos y las hermanas señalan tal vez algunos de estos aspectos o son contestatarios, son marginados y discriminados. El poder eclesial los va a marginar y discriminar a todo nivel. Y se olvida ese poder que aquellos que sembraron la palabra, formaron el evangelio y que transformaron el mundo, ¿no?, en las primeras iglesias, eran precisamente contestatarios. Nuestro Señor Jesucristo era contestatario al sistema que vivía el pueblo judío. Su evangelio es contestatario. Los apóstoles eran contestatarios a esas sociedades en las que ellos predicaban. Por eso eran perseguidos. Los profetas eran siempre contestatarios. Entonces criticaban al poder de los reyes, a donde existía ese poder económico, político, y eran perseguidos y muertos, porque el que denuncia hechos no le va a ir bien. Al que denuncia hechos de corrupción no le va a ir bien. El poder se va a encargar, ¿no?, de marginarlo, o cuando no, hacerlo desaparecer o hacerlo escapar. Y olvidamos que los hombres de ciencia, aquellos que nos han dado los adelantos que gozamos hoy en día y que vivimos hoy en día, gracias al automóvil, al teléfono, a la luz eléctrica, a la energía atómica, fueron hombres de ciencia contestatarios y perseverantes, ¿no? Hombres que transformaron el mundo. Por eso, hermano, hermana, si usted está en una voz profética y en una voz contestataria, de conformidad a la Escritura siempre, basado también en hechos y reales, ¿no? Reales, no imaginarios, entonces siéntase feliz, ¿no? Porque será bendecido por el Señor. Porque el Señor no vino a conformarse a este mundo, sino a denunciar la injusticia. Y nuestro Señor es un Dios de justicia. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, dice: he venido a enseñar el reino de los cielos y la justicia de Dios, ¿no? Dios y su justicia. Y el Señor es un Dios de pactos. Y en todos los pactos Él muestra su justicia, naturalmente no como los hombres, ¿no? Una justicia más misericordia, pero una justicia que se muestra en todo lo que es la palabra del Señor, y principalmente se muestra en lo que es nuestra iglesia local.
¿no? Y la Iglesia Nacional. Y para finalizar, hermanos y hermanas, me gustaría leer el artículo 13 de los artículos fe de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, que nos habla de la Iglesia en su artículo 13 y dice de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Dice acá. La Iglesia visible de Cristo es una congregación de fieles, en la cual se predica la palabra pura de Dios y se administran debidamente los sacramentos, conforme a la institución de Cristo, en todo aquello que forma parte necesaria y esencial de los mismos. Amén, hermanos, ¿no? Estamos hablando que se predica la palabra pura de Dios, ¿no? Conforme a la institución de Cristo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25 y en muchos otros pasajes nos está diciendo, ¿no? ¿Qué haces por los más pequeños? ¿Cuál es tu misericordia? Das de comer al que tiene hambre, das de vestir, visitas al enfermo, visitas las cárceles, ¿no? Entonces preguntémonos, hermanos, si nosotros tenemos esas pastorales que el Señor nos está diciendo en Mateo 25. Ahí no nos está preguntando si somos miembros de una iglesia, si somos bautizados. Nos está diciendo el Señor en Mateo 25, cuando le preguntan cómo va a ser el juicio de las naciones, y Él les dice, ¿no?, que va a apartar las ovejas y los cabritos, y a cada uno le va a preguntar, a ver, ¿qué has hecho por los más pequeños? Ahí he estado yo, ¿no? Ahí he estado yo presente, y todos le preguntan que nunca lo han visto, pero Él dice, no, yo he estado en los más pequeños. Entonces reflexionemos en esto, hermanos, para que nosotros podamos cumplir la misión y la visión de lo que puede ser una iglesia local, de lo que puede ser una iglesia. Es muy importante entender, hermanos, cuando nosotros participamos en una iglesia, ¿qué es esta iglesia? ¿Qué pretende una iglesia? ¿Cómo se comporta esa iglesia? Si cumple realmente, ¿no?, los mandamientos que da nuestro Señor, o está en otras situaciones más humanas que lo que el Evangelio nos señala. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga, y dejamos, Señor, a ti que juzgues la iglesia, y también dejamos que cada uno de nosotros meditemos y nos respondamos a nosotros mismos. La respuesta está en cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas. Señor los bendiga, queridos hermanos. Amén.